Bien, bienvenidos. Sugería en nuestra primera conversación, en la introducción, que para poner en contexto una conversación sobre las dictaduras militares en el siglo XX, era necesario retrotraerse un poco para mirar con una duración más larga el papel que los ejércitos, las Fuerzas Armadas y las armas habían tenido en la política latinoamericana. Querría entonces ahora conversar un poco sobre el contexto inicial de nacimiento de las nuevas naciones hispanoamericanas y la manera en la que la guerra y los ejércitos estuvieron fuertemente involucradas en ese nacimiento. Pensemos al momento de las guerras de independencia, la manera en la que todas las sociedades de lo que iban a ser las naciones hispanoamericanas se vieron involucradas en la lucha. Seguramente esos procesos marcaron una idea de militarización por la cual todas las sociedades se veían involucradas de una manera u otra en la participación militar. Hubo entonces una manera muy peculiar de construcción de las nuevas naciones hispanoamericanas y sus tímidos intentos por forjar construcciones estatales. Ese contexto además estaba fuertemente marcado por una ausencia dramática de recursos fiscales. Estas nuevas sociedades eran en general sociedades con serios problemas para conseguir recursos que les permitiera dotar a las fuerzas militares que enfrentaban a las fuerzas españolas. Así, en un primer momento, no podemos olvidar que el proceso de nacimiento de las nuevas naciones fue en cierto modo un hecho exógeno. Fue la crisis de la monarquía española producida por las invasiones napoleónicas en la península la que desató los procesos de independencia en América del Sur, no siendo estos el resultado de un proceso de maduración interno, sino, como digo, más bien la consecuencia de un hecho ajeno a las voluntades de los grupos dirigentes locales. Estos grupos se vieron entonces forzados a armar fuerzas militares que permitiera enfrentar con alguna medida de éxito las guerras contra el enemigo español. Como dije, esto desató fuertes procesos de militarización de sociedades enteras y marcó además consecuencias políticas y económicas muy fuertes para estas sociedades jóvenes. En primer lugar, el empobrecimiento. Esa demanda de recursos fiscales en economías y en sociedades no particularmente ricas, produjo un proceso de estancamiento y empobrecimiento económico fuerte que marcaría el desarrollo posterior de estas sociedades. Por otra parte, conflictos regionales. El reclutamiento de fuerzas militares estuvo a veces marcado por la oposición de comunidades locales a integrar ejércitos a las que veían como algo ajeno a ellas mismas. En cierto modo, muchas de las fuentes de inestabilidad política y social que el siglo XIX latinoamericano revelaría tienen su origen en estos procesos de empobrecimiento económico, de militarización de una sociedad entera y de disgregación territorial y de ascenso de fuerzas locales que se oponían a un centro. El conflicto político entre centros y periferias, los choques entre fuerzas federalistas o centralistas tienen así también un punto de contacto con este papel que la militarización de las sociedades generó en la primera mitad del siglo XIX. Pero hay también explicaciones alternativas sobre la relevancia de los ejércitos y las guerras en los momentos de nacimiento de las nuevas naciones hispanoamericanas. En nuestra charla introductoria sugerí que podíamos discutir las tesis del historiador Charles Tilly sobre la manera en la que los procesos de construcción de los estados modernos estuvieron asociados a las guerras como instancias de consolidación estatal. Los estados hacen guerras, sugirió Tilly, pero las guerras también construyen estados. Su tesis se basa en un proceso de causalidad por el cual la necesidad de armar ejércitos, la necesidad de construir un aparato de extracción de recursos fiscales, fuerza a las nacientes estructuras estatales a pegar saltos de consolidación y de desarrollo de nuevas capacidades. Así, las demandas que el construir fuerzas militares imponen a los estados, conseguir recursos para pagar soldados, equiparlos, alimentarlos, vestirlos, transportarlos, etc., opera
como resortes para el desarrollo de nuevas capacidades estatales. Desde esa perspectiva, el nacimiento de los estados modernos está fuertemente vinculado a los conflictos bélicos que se sucedieron en la Europa moderna. A nosotros nos resulta más relevante discutir esa idea en el contexto latinoamericano. El sociólogo Miguel Centeno discutió en profundidad en su libro Blood and Debt, Sangre y Deudas, la tesis de Tilly y su aplicabilidad para el contexto latinoamericano. Centeno sugiere que en realidad las particulares condiciones estructurales de los nacientes estados latinoamericanos hacía poco posible el aprovechamiento de esas instancias que los conflictos militares podían proveer para consolidar capacidades estatales. Más bien, las guerras dejaron un largo legado de sangre y endeudamiento. Las pobres capacidades fiscales de los estados latinoamericanos los obligaron a endeudarse, a tomar empréstitos, a generar deuda que iba a pesar sobre esas sociedades durante mucho tiempo. Las consecuencias bélicas debilitaron aún más a esas pobres sociedades y hipotecaron su futuro. Lejos de consolidar un Estado moderno, las guerras de independencia y las subsiguientes guerras civiles operaron como obstáculo para la consolidación de las nuevas instituciones políticas.